Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque tú la dejaste para nuestro provecho, para nuestra enseñanza. Y te pedimos, Señor, que nos hables a través de ella, que podamos comprender y que podamos, Señor, también poner manos a la obra en la vida que nos has permitido vivir. Señor, gracias por este día, bendícelo y háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar. Y bien, versículo 1, y en aquellos días no había rey en Israel. Esto indica que había una anarquía, sin rey, sin gobierno, sin que les dijese lo que tenían y lo que no tenían que hacer. Entonces, prácticamente, una de las frases que continuamente escuchamos en el libro de los jueces es que cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, aquí nos habla que y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y si ustedes recuerdan un poco la historia, ¿verdad? Están en el desierto 40 años después, en Levítico capítulo 13, Moisés va y envía 12 espías, uno de cada tribu, para inspeccionar la tierra. Estos 10 vienen desanimados y 2 vienen animados. ¿Se acuerdan de Caleb y de Josué? Que decían, vamos, porque Dios va a entregar la tierra. Y los otros 10, no, porque hay gigantes y nos van a devorar como langostas, etcétera, etcétera. Entonces, no fueron, ¿verdad? Ahora, después de la muerte de Moisés se levantó Josué para entregar la tierra. Y pasaron el Jordán. Y allí empezó la conquista de la tierra prometida. Y empezaron con Jericó. Ahí es donde empezaron. Ahora, estos pues, había pasado un tiempo y no habían hecho lo que tenían que hacer. Si ustedes recuerdan, el Señor les dijo, les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel, una tierra que estaba habitada por paganos. Ahora, cuando uno lee la Escritura, a veces uno no entiende el proceder de Dios. ¿Por qué Dios no los envió a otro lugar? ¿Por qué tenía que matarlos, por ejemplo? ¿O por qué hizo esto o por qué hizo lo otro? ¿Saben? Una de las cosas que nosotros debemos entender, y es más, a veces la sabiduría popular nos ayuda un poco. Por ejemplo, hay un dicho que dice, muerto el perro, se acaba la rabia. Estos pueblos eran paganos, adoraban a otros dioses, sacrificaban a sus hijos, hacían fiestas de inmoralidad continuamente y era una cosa de no honrar a Dios. Dios quería hacer de Israel una nación santa, una nación apartada para Dios, para Jehová el Señor. Pero el pueblo de Israel de continuo se rebelaba hacia Dios. Y una de las cosas que hacemos muchas veces es, sabiendo el mandamiento, sí lo voy a hacer, pero posponemos. Ahí para cuando Dios me dé oportunidad. Y era lo que habían hecho los de Dan. Los de Dan, en vez de ir y buscar desde el principio, había pasado muchos años. Si ustedes recuerdan, Débora, Barak, ¿verdad? Después Gedeón, después Sansón, y ahora nos encontramos, ¿verdad? Que no había juez. Estaban sin rey, estaban sin gobierno. Y entonces, dice el verso 2, y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que
reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Ahora, si ustedes se dan cuenta, Sora y Estaol era de donde era Sansón. Y entonces, de alguna forma, dice, y nos ubica hasta el monte de Efraín, donde estaba Micaía. O sea, esa parte ya estaba ocupada. Pero más adelante encontraron un lugar donde dice que estaban ociosos, que estaban confiados, y que pues no había negociaciones con otras naciones. Esto quiere decir que estos 5 hombres pasaron por lo menos algún tiempo observando. No fueron y se metieron, porque dijimos hace un rato que el principio de la sabiduría es causa-efecto. Voy a tomar una decisión grande, me voy a meter a la guerra. ¿Qué consecuencias va a traer esto? Entonces ellos fueron y midieron qué podían hacer. Ahora, dice el verso 3, cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. Ahora, ¿cómo reconocieron la voz del joven levita? Porque al parecer estaba solo, porque no dice que estaba con otros. Es muy probable que a lo mejor el levita estuviera cantando, porque era una de las funciones que hacían los sacerdotes. Entonces, probablemente por eso reconocieron al levita. No se sabe, se hacen conjeturas de esto, porque de lo que no se sabe, de alguna forma, uno empieza a hacer preguntas al texto de cómo es posible que reconocieron la voz de levita, si estaba solo, porque no menciona a otras personas. Entonces, dice que le hicieron algunas preguntas. Reconocieron la voz de levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Es decir, que este levita ya era conocido en las tribus de Israel. Porque si ustedes recuerdan, este levita venía de Judá, de la tribu de Judá. Ahora, una de las cosas que podemos ver es que probablemente este levita estaba buscando pues dónde quedarse, porque así llegó a casa de Micaía, ¿verdad? Y Micaía le quitó el sacerdocio a su hijo y puso a este levita un falso sacerdote, porque recuerden que habíamos dicho que no era de la tribu de Leví, aunque hay un pasaje confuso al final de este capítulo, que dice el verso 30, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, así se llamaba el levita, Jonatán, y después dice hijo de Gersón, hijo de Moisés. Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio en la tierra. Ahora, esto podría sonar un poco confuso, porque dice, ya ves, si es viene de Moisés. Sí, pero no específicamente de Leví, que era el sacerdote. Entonces, allí suena un poco confuso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con el verso 5. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Ahora, parece ser que el sacerdote ya sabía lo que estaban haciendo, sin que ellos se lo dijeran. Parece que el levita ya sabía lo que iba a pasar, y les dijo: vayan en paz. De una manera apresurada, prácticamente les dio la bendición, y esto puede de alguna forma pues darle cartas a este levita para decir: este es un hombre de Dios, porque nos dijo y ha prosperado Dios nuestro camino. Es como cuando uno dice: si cuando salgo de la casa hay un coche
coche blanco, entonces la voluntad de Dios es que vaya al lugar donde voy, donde quiero ir. ¿Cómo puedes poner tu fe en una cosa así? Ni siquiera dice, y el levita consultó a Dios y Dios le dijo que fueran en paz, sino que de alguna manera él se había tomado atribuciones semidivinas para decir, vayan, yo los bendigo para que vayan. Y eso es lo que pasa muchas veces con los falsos maestros y profetas que existen en nuestra actualidad, que de alguna forma ellos dicen, Dios está conmigo, entonces yo les bendigo en el nombre de Jesús, pero la obediencia no viene por decir, sino viene por obediencia. La bendición no viene, Señor, bendíceme. Y el Señor te dice, obedéceme. Porque recuerden, causa-efecto. Si yo tomo malas decisiones, si yo me porto mal y le digo a Dios, bendíceme, Dios me va a decir, primero arrepiéntete y obedéceme, y entonces experimentarás la bendición, no antes. Y esto fue algo que sucede. Verso 7. Entonces, aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais. Y aquí es donde viene la cosa. Y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro y ocioso y confiado y conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Entonces, vieron al sacerdote, el sacerdote les dice, va en paz, y llegan a un lugar propicio para una conquista y dicen, Dios nos ha bendecido. Es lo mismo que pasa con una persona que se encomienda a una imagen o a un ídolo. Y después dice, mira, me prosperó, me ayudó, me respondió. Cuando no saben que de alguna manera también existe el enemigo de Dios que también hace milagros. Sí, el diablo también hace milagros. Si ustedes recuerdan, cuando Moisés hacía las señales de Dios, los hechiceros de Egipto replicaban y hacían lo mismo, pero no podían quitarlo. Producían moscas, producían piojos, producían ranas, producían sangre, producían todas las plagas de Egipto, pero no podían quitarlo. Y cuando murió el hijo del faraón tampoco podían resucitarlo, porque solo Dios puede dar vida, porque solo Dios puede dar la sanidad, porque solo Dios puede dar la bendición. Los otros pueden imitar lo malo, pero no lo bueno. Y aunque parezca bueno, cuando te aleja de Dios, eso se convierte en malo. Entonces fui al brujo, ¿verdad? Porque mi hijo estaba muy enfermo y con el tratamiento que le hizo el brujo sanó. Una maldición. Una maldición, porque lo que está haciendo es perdiendo el alma, que es lo más preciado que tiene el hombre. Así que de alguna forma venden su alma por una salud, por una ayuda económica, por algo material, pero los aleja de Dios. Y esa es la imitación de Satanás. También puede hacer milagros, también puede hacer señales, pero no puede de alguna manera dar vida, que es lo que hace nuestro Padre, porque dice allí en Juan 10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para darles vida y dárselas en abundancia, ¿verdad? Entonces, ellos vieron y dijo, Dios nos está prosperando.
Verso 8. Volvieron pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol. Sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron. Ellos estaban, de alguna manera, los de Dan, seguramente estaban viviendo con alguna otra tribu, allí amontonados, y seguramente, ya sabes, las discusiones, y cuando un borreguito se perdía y se iba para la otra tribu y había problemas, entonces ellos ya querían salir de ese lugar y tener su propio territorio para poder prosperar. Y entonces, ¿qué hay? Y ellos respondieron, verso 9. Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en ponerlos en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Estos hombres decían, ahora es cuando tenemos oportunidad. Y ellos seguramente pensaban, Dios nos ha prosperado. Y entonces, en el verso 10 dice, cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Así que era un lugar próspero, ad hoc a lo que ellos necesitaban, y los estaban animando a que fueran. Verso 11. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Ahora, no sabemos qué armas de guerra tenían. Si usted, por ejemplo, llega a ver en las noticias a los soldados de ahora, pues los soldados de ahora tienen armas defensivas y armas ofensivas. Sus armas defensivas es que tienen un chaleco, ¿verdad? Ahí para que las balas no les pasen, un chaleco antibalas blindado, y tienen sus botas, su traje o su uniforme es de camuflaje según el lugar a donde van a ir o donde van a estar, y también, ¿verdad? Tienen guantes, tienen casco, algunos usan como si fuera cubrebocas, y ahí están. Y después tienen primeros auxilios, ¿verdad? Llevan allí vendajes y medicina para cualquier emergencia. Y después llevan el arma, una ametralladora. Y también llevan cartuchos, ¿verdad? Para cuando se les sacaban las balas de ese, pues recargar el arma. Y uno los ve y la verdad que impresionan las armas. Ahora, no sabemos qué tipo de arma tendrían estos hombres, porque cuando uno se imagina a estos hombres armados, uno podría decir, ¡ay, un ejército de 600! Y luego, ¿cómo iban vestidos? Normal a la época, ellos eran campesinos, eran labradores de la tierra, no eran ganaderos, no eran realmente una ciudad civilizada. Simple y sencillamente ellos llevaban armas, y probablemente sus armas incluían palos, hondas, azadones, quizás por ahí se colaba una espada o flechas y arco, ¿verdad? Pero no pretenda uno que tuvieran grandes armas, ¿verdad? Grandes espadas, escudos, no. Era muy austera la forma de la guerra en aquellos tiempos. Aunque dice que los mataron a filo de espada. Entonces es probable que tendrían algunas armas punzocortantes. Verso 12, fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy, hasta el occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces hicieron, digamos, dos paradas. Primero aquí, en este Kiriat Jearim, en Judá, y después en Efraín, en la casa de Micaía.
Verso 14. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Ahora, lo lógico para un israelita, lo que tendrían que haber hecho es llegar a esa casa y destruir estas imágenes y este efod, porque no era de Dios, porque Dios dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que está en la tierra. Entonces la semejanza serían los terafines. Entonces ellos dicen: mirad lo que has de hacer. Y uno pensará que harían bien, pero dice el verso 15: cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron: ¿cómo estáis? Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Entonces fueron, imagínense, usted toca en el timbre, usted sale, o toca en la puerta, porque algunos no tenemos timbre, y sale usted y se encuentra a 600 y a los 600 armados. Y le dicen: ¿cómo estás? ¿Verdad? Usted bien, ¿verdad? Porque pues, da un poco de impresión eso, ¿no? Entonces, dice el verso 17: y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entonces, tú los entretienes y nosotros entramos. Y eso fue lo que pasó. Mientras el levita veía a los 600, a lo mejor empezó a contar a ver cuántos son, y empezó 1, 2, 3, y dijo, y mientras estaba nervioso, los otros 5, los que habían ido a reconocer, los exploradores, fueron y tomaron la idolatría. Eso fue lo que hicieron. Y dice el verso 19: y ellos le respondieron, perdón, el verso 18: entonces pues aquellos en la casa de Micaía tomaron la imagen de talla y el efod y los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? O sea que el sacerdote pues quería defender lo que era de él. Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Entonces dice que el sacerdote se alegró. Entonces dijo: ah, caray, ya me subieron el puesto, ya me subieron el sueldo, pues de aquí soy, y pues cómo no, a ver, ¿en qué sirvo? Y entonces aquí vemos cómo era un hombre corrupto, cómo era un hombre que no era fiel, no era digno de confianza. Micaía lo había acogido en su casa, le había dado un oficio, le había dado alimento, le había dado un sueldo. ¿Se acuerdan? Le había ofrecido 10 ciclos de plata anuales, cuando él no tenía nada. Por eso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sabe? Nuestra confianza siempre tiene que estar en Dios, no en las personas, porque las personas no pueden hacer lo que Dios sí puede, porque Dios es todopoderoso. Verso 20: y él se alegró el corazón, y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. ¿Qué dijo? ¿En qué les ayudo, verdad? Y se cargó en todo eso. Estaba más feliz, que no importaba llevar todo ese peso. No se sabe de qué tamaño era. El efod era un pectoral, no muy grande, que tenía 12 piedras que representaban a las tribus de Israel, y que lo tenía el sumo sacerdote. Y si ustedes ven, aquí no se menciona el arca.
Y el lugar de adoración donde estaba el arca es Silo, y lo va a mencionar en el versículo 31. Allí es donde estaba Elí. ¿Se acuerdan de Elí? Bueno, allí es donde estaba el arca y era el lugar de adoración. Pero los danitas hicieron su propio lugar de adoración. Es como ahora. Los lugares de adoración están dedicados para Dios. Pero ¿qué dice la gente? Yo en mi YouTube, ahí me la paso oyendo predicaciones y soy edificado, pero no está adorando. Porque la Biblia dice que donde 2 o 3 están congregados, allí está Jesús, en el lugar de adoración, no en la casa. Si bien la presencia de Dios, que es omnipresente, está en todo lugar, pero de alguna manera se manifiesta en la congregación, que es igual a iglesia. Así que el lugar de adoración es la iglesia. No es, ay, es que aquí estoy muy cómodo en mi casita, ¿verdad? Ahí no es el lugar. Es cuando, como los danitas, cambian el lugar de adoración y entonces se van tras la apostasía y tras los ídolos. Ahora la gente idolatra al YouTube, ¿verdad? Allí ya no pueden vivir y video, pero no crecen, conocen, saben, pero no crecen. Usted debe distinguir que sabiduría no es igual a conocimiento. La sabiduría es tomar decisiones correctas. El saber causa y el efecto de mis decisiones. Así que aquí estos encontraron, y de hecho ellos ya no iban a Silo, porque decían, no, está muy lejos ir a adorar hasta allá, aquí me queda más cerquita. Y una de las cosas que pasó precisamente, y hoy que veíamos el reinado de Roboam en el devocional, pues Roboam hizo que se dividiera la nación de Israel en el reino del norte, el reino del sur, o también Samaria y Israel. Así estaba dividido, o Judá e Israel. Y después esta parte norte fue la primera en ser llevada en cautiverio. ¿Y sabe por qué? Por la idolatría. Los asirios vinieron y se llevaron en cautiverio a esta parte norte de Israel, a los danitas junto con ellos, por la idolatría que había en aquellos lugares. Verso 21, y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños y el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Se llevaron su preciado tesoro, sus ídolos. ¿Y ahora quién nos va a proteger? ¿Y ahora a quién le vamos a clamar? En Isaías 40 dice que el hombre agarró un pedazo de madera, hizo un ídolo y dijo, tú eres mi Dios. De alguna forma, la gente confía en pedazos de piedra, porque ya ni son ídolos de oro ni de plata, ahora son de yeso, pintaditos, bien hechecitos, pero al fin y al cabo, ¿quién los puede defender del paso del tiempo y de las caídas? Ahora, si estos fueran verdaderamente Dios o dioses, pues que se defiendan solitos. Dioses que los puedes llevar, son dioses, como se dice, portátiles. Los puedes llevar a donde tú quieras. ¿Cómo? A ver, llévate a Dios a algún lugar. No puedes. Dios es inamovible. Dios de alguna forma mejor te mata antes que puedas hacer algo en contra de Él. ¿Sabe? Dios se puede defender a sí mismo. Por eso nosotros no debemos matar por nuestra religión. Porque un mandamiento es no matarás. Entonces lo que uno hace es honrar a Dios a través de cumplir con los mandamientos.
Entonces Micaía defendía a sus dioses. Dice verso 23, y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes que has juntado gente? O sea, como ahora, ¿no? ¿Qué traes? ¿Qué? ¿Vamos a pegar? ¿Vamos a pelear? Y entonces él respondió, tomaste mis dioses que yo hice. ¿Usted puede hacer dioses? No. Usted puede hacer ídolos, pero no puede hacer dioses, porque los dioses no existen. Por eso, de alguna manera, Pablo dice que la idolatría es doctrina de demonios. Tomaste mis dioses que yo hice y dice, yo y al sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? Porque pues me decís, ¿qué pues me decís? ¿Qué tienes? O sea, ¿por qué me dices que tienes si han hecho algo malo contra mí? Ahora, ¿se acuerdan que Micaía había hecho casa de dioses? Entonces, ¿qué pasaba? La gente, esos que fueron a ayudarle a defender, esa gente iba y le decía, oye Micaía, intercede por mí para que llueva en mi parcela, o porque mira, hay una plaga, y oraban por él, y entonces ponían dinero. Entonces Micaía vivía de eso. Era una secta de aquellos tiempos, algo que no permitía Dios, y que los hijos de Dan iban a continuar, ahora no solo en una casa, sino en una tribu. O sea, el pecado se haría mayor. Verso 25, y los hijos de Dan le dijeron, no des voces contra nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Entonces le dijeron, cálmate, bájale, mejor quédate así antes que te matemos. Fue una amenaza directa. Yo creo que entonces dijo Micaía, no se preocupen, yo puedo hacer otros. Imagínense. Porque así es la gente. La gente se le rompe un santo y ¿qué hace? Va y compra otro. Así de sencillo. Así de sencillo. Así que, verso 26, prosiguieron los hijos de Dan su camino y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. No le quedaba de otra. Ahora también aquí, si esos que llevaba eran dioses, ¿por qué no defendieron a Micaía? Pues si tanto que Micaía fue tan devoto y se volvió hacia ellos y les daba ofrendas y les daba esto y les daba otro, ¿por qué no le dio lo que él necesitaba? ¿Por qué no defendieron? Porque son piedra, son plata, son oro, pero no son dioses. Verso 27, y ellos llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Entonces ellos hicieron lo que tenían que hacer y se volcaron a la idolatría. Y los hijos de Dan levantaron para sí en el 30 la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, el levita, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así que un día, por la idolatría, fueron llevados cautivos. Si ustedes recuerdan Deuteronomio capítulo 27 y capítulo 28, donde están las bendiciones y las maldiciones, allí en las maldiciones
Dice que si se olvidaren de Dios y fueran hacia los ídolos, serían llevados a otras naciones. Y la palabra de Dios se cumplió. Verso 31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Después la casa se mudó, ¿verdad?, al templo que hizo Salomón, pero eso fue muchos años más adelante. Aquí lo que vemos prácticamente es que parece que Dan estaba cumpliendo con el mandamiento de Dios. Parece que estaba conquistando la tierra. Parece que estaba ocupando la tierra que Dios les había dado. Pero no a la manera de Dios, sino a su propia manera. ¿Cómo queremos la bendición de Dios si hacemos las cosas a medias o las hacemos como nosotros queremos y no como Dios nos manda? Y eso es de alguna manera lo que podemos aprender, porque esto a la larga les trajo consecuencias. Y estos hombres que tenían dioses, entre comillas, después fueron llevados cautivos. ¿Por qué no los defendió? Su imagen de talla, sus terafines. ¿Por qué no? Su imagen de fundición. Porque no son dioses, son ídolos. Vamos a orar para terminar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque eres bueno. Gracias porque eres el Dios verdadero. Porque los cielos de los cielos no te pueden contener. Y te adoramos y te bendecimos porque nos has salvado, porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo, quien resucitó de entre los muertos para darnos vida juntamente con Él. Señor, bendice tu palabra en nuestra vida y ayúdanos a entender que fuera de ti no hay Dios. Tú eres el único Dios verdadero y te damos la gloria porque tuya es. Señor, ponemos nuestras vidas en esta semana que comienza en tus manos, rogándote que nos dirijas, que nos ayudes a bendecir, a proclamar tu nombre, que podamos, Señor, confiar en ti, el único Dios. Tú nos proveerás de todo lo que nos hace falta según tus riquezas en gloria, de salud y de todo lo que te pidamos para la honra de tu bendito y santo nombre. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo y en su nombre.